Muy buenos días a todos y a todas. Les damos las gracias por su gentil espera. En nombre de OLADA y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática Energía y Acceso, donde trataremos del tema Acceso a Servicios Energéticos Básicos, que es la primera sesión del ciclo de webinars de acceso a servicios energéticos básicos del proyecto Energía, Desarrollo y Vida en DEF-GIZ. La presentación estará a cargo de Pedro Gamio y Gunnar Wegner. Pedro Gamio ha sido viceministro de Energía y ha contribuido al desarrollo del marco regulatorio y ejecución del Plan Nacional de Electrificación Rural, la Ley de Promoción de las Energías Renovables y del Plan Nacional de Masificación del Uso del Gas Natural. Actualmente es catedrático universitario en la PUCP y consultor internacional de instituciones como el BID y WWF en materia de energía y ambiente. Mientras que Gunnar es el responsable del control de los proyectos de energía y desarrollo en DEF para América Latina, quien antes de incorporarse a GIZ trabajó en Mali y en Senegal. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas a los presentadores a través del chat con un mensaje dirigido a los asistentes y las abordaremos una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos y cámaras apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de esta sesión. Además, les recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Vamos a darle la cordial bienvenida a Fabio García, quien dará los saludos de inicio en esta sesión a nombre de OLADA, y luego seguiremos con Pedro y con Gunnar. Fabio, adelante por favor. ¿Aló? Sí. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por asistir a al inicio de este ciclo de webinar. Tenemos también que agradecer a los colegas del proyecto Energía, Desarrollo y Vida de GIZ, ¿sí? Que han colaborado con nosotros para la realización de este tema, ¿no es cierto? El desarrollo de este tema a través de estos webinars, que es un tema crucial para América Latina y el Caribe, así como para todos los países en vías de desarrollo, ¿sí? Por el déficit que tenemos todavía en el acceso a servicios energéticos modernos. Bueno, como una pequeña introducción al webinar, podemos ver aquí la cobertura que tienen nuestros países, están, bueno, específicamente los 27 países miembros de OLADE. Tenemos aquí la cobertura eléctrica, vemos que hay una gran cantidad de países que están por debajo de la media regional. La media regional sería un 96%, ¿no? Con datos del año 2013. Y esto significa que aproximadamente 25 millones de personas todavía en la región no tienen acceso a la electricidad. También podemos ver aquí perdón, algo pasó con la pantalla. Un momentito, por favor, que... Ok, disculpen, se perdió la visualización de la pantalla. Podemos ver aquí la participación que tienen todavía algunos países en lo que respecta al uso de combustibles sólidos en el consumo residencial.
Entonces, podemos ver que esto es un aspecto bastante crítico, sobre todo en países como Haití y otros países de América Central, ¿sí? Donde aproximadamente el 90% de su consumo residencial corresponde a combustibles sólidos como leña, carbón vegetal, residuos, etcétera, ¿no? La problemática de la leña en el sector residencial pues ha sido algo que han analizado diferentes organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que estima que la polución interior de las viviendas por el uso ineficiente de la biomasa en la cocción podría causar en el mundo 1.5 millones de muertes hasta el año 2030. Y esta cifra es mayor a la estimada para la malaria, la tuberculosis y el VIH. Entonces ahí podemos ver lo grave del consumo de leña de manera ineficiente en las viviendas, ¿no es cierto? En los hogares rurales más pobres, la tarea de recolección de la leña y los perjuicios de su utilización recae generalmente sobre los integrantes más vulnerables de las familias, que son las mujeres y los niños, ¿no? El consumo de leña en conjunto al problema de la deforestación en algunos países puede traer graves consecuencias. Y el consumo de leña puede alterar el proceso natural de reciclaje de los nutrientes cuando la recolección no implica podas. Entonces son algunos de los aspectos o de los efectos que puede tener el uso ineficiente de la leña en el sector residencial. Y podemos ver, para finalizar esta introducción, que el uso de leña está directamente correlacionado con el bajo índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces, ustedes pueden apreciar en este gráfico que justamente en los valores más bajos del índice de desarrollo humano hay un mayor uso de la leña. Y en los valores altos, digamos, de índice de desarrollo humano, vemos que ya aparece pues la participación de fuentes modernas, ¿no es cierto?, como la electricidad, el gas natural, el GLP, etcétera. Entonces, con esta introducción, pues damos paso ya al desarrollo del webinar a nuestros colegas de GIZ. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Fabio. Por favor, Pedro, adelante. ¿Todos pueden ver la presentación? Aún no, Pedro. Todavía no se le han otorgado los permisos de presentador. Correcto, gracias. ¿Me avisa, por favor? Sí, claro, Pedro. Estamos listos, Pedro. Por favor, compártanos su pantalla. ¿Ahora sí? Aún no. En la pestaña de inicio rápido, usted va a ver el icono compartir pantalla. Tú. No. No, está mal. ¿Aló? Sí, Pedro, aún no podemos ver nada. Por favor, confírmeme. Ya lo tengo en pantalla. Ya, pero necesitamos que usted, previo a abrir la pantalla de la presentación, sí,
Estamos listos, Pedro. Muchas gracias. Bueno, entonces comenzamos. El tema en cuestión es el acceso universal a la energía. América Latina tiene dos disyuntivas en cuestión frente al reto del desarrollo sostenible. Es no solamente cambiar y diversificar su matriz energética. El 80% de la matriz energética de América Latina depende de los hidrocarburos, sino también lograr el pleno acceso universal a la energía, es decir, llegar a la última milla del centro poblado aislado, donde se encuentra la gente más pobre de nuestros países, con lo que significa la energía para todos sus usos, para sacar a la persona de la extrema pobreza, del estado de necesidad, del riesgo de mayor vulnerabilidad frente a las enfermedades, etc. Vamos a centrar el caso peruano como un ejemplo. El acceso a la energía es un servicio básico, transversal. Allí nosotros destacamos un concepto integral de la energía. No es solamente el suministro eléctrico, no es solamente la iluminación, es esencial para garantizar la salud, para mejorar la educación, para conseguir seguridad alimentaria y seguridad energética, para permitir desarrollos óptimos o adecuados de la producción, para optimizar los ingresos, para mejorar la condición de las viviendas. Es decir, la energización puede ser una herramienta de integración social y de género. Decimos de género porque la mujer en el hogar rural tiene un rol protagónico. Cuando capacitamos a la mujer madre, conseguimos la sostenibilidad de los sistemas con tecnologías renovables. Muchas veces los jóvenes capacitados, tan pronto reciben el cartoncito, tienden a migrar. La mujer madre no. La mujer madre es un centro de cohesión y de cambio y de sostenibilidad de los sistemas que se logran desarrollar. El acceso universal, debemos recordar, es un compromiso ya a nivel mundial, promovido por Naciones Unidas, está centrado dentro de los objetivos del desarrollo sostenible y eso implica un mandato para todos nuestros países. Quisiéramos decir también, como bien se explicó en antes, que también tenemos otro problema en la forma de cocción de los alimentos. Muchísimas personas sufren una contaminación muy grave que afecta la salud y la vida del niño, del recién nacido, de la mujer, del anciano, por la forma de cocinar en un solo ambiente cerrado, intramuro, sin un conocimiento tecnológico básico de cómo reducir la cantidad de leña o bosta y cómo aislar o evacuar el humo fuera del hogar. También es importante subrayar que hay países como Haití o el Perú que todavía mantienen un importante rezago en acceso universal. Esto evidentemente genera un nivel de marginalidad muy grande de los sectores rurales. Es como si pasáramos a través de la historia, regresando varios siglos en la medida en que nos alejamos del medio urbano y vamos yendo hacia zonas de montaña, sierra o selva. Vemos allí la ausencia total de servicios básicos. Ahora, hay también otras características como la dispersión de viviendas, la dificultad de acceso, la tremenda deficiencia de servicios, el bajo nivel de ingresos y obviamente la ausencia del Estado en los miles de pueblos aislados que existen. El objetivo es cómo lograr el acceso universal a la energía básica al 100%. Tomamos el ejemplo, reitero, del Perú, cuando se celebren 200 años de independencia de la República. Estamos hablando del 2021. Relativamente el plazo no es muy grande, pero en este momento, gracias a distintas normas, el Perú tiene en el FICE, que es un fondo especial que grava el transporte de gas y el transporte de electricidad, y
un tributo que se paga a través del recibo de luz que pagan quienes consumen más de cierta cantidad de energía eléctrica por mes, ambos tienen suficientes recursos para, reorientando la agenda de energización y ejecutando estos recursos de manera eficiente, nos pueden permitir llegar a la última milla con el acceso a la energía, con el acceso universal. Para ello, evidentemente, la prueba de fuego es gestión. Gestión transversal, alianza tripartita con la academia, con el sector privado, trabajar articuladamente con los distintos niveles de gobierno nacional, regional y local, y sobre todo empoderar a la población local en el conocimiento de estas tecnologías y en su mejor aprovechamiento. Estamos hablando de posibilidades que ya han sido probadas a través de proyectos replicables, proyectos que hoy se están desarrollando, no solamente en el caso del Perú, en Cajamarca, sino también en Oaxaca, México, donde el acuerdo entre el Estado y la sociedad civil organizada a través de un subsidio cruzado permite que la población pague la cantidad del servicio mensual con sistemas solares fotovoltaicos y otra parte es cubierta por el subsidio cruzado. Este servicio va mejorando en la medida en que se va empoderando y construyendo capacidades en la población local. Hay un planteamiento que estamos esgrimiendo en base a una tarea de ayudar a la mejora y enriquecimiento de los planes de gobierno de todas las tiendas políticas en contienda. El Perú está a punto de elegir a nuevo gobierno y por ello se plantea crear una agencia de energización rural para centralizar todos los programas que tienen que ver con electrificación, con el uso de la energía en su forma térmica, ya sea cocinas mejoradas, el tema del propano-butano, el biogás, las termas solares, las viviendas y cobertizos de animalitos bioclimáticos. La idea es hacer una cadena a nivel local que permita el desarrollo de proveedores energéticos rurales como especialistas en este tipo de suministro energético y también centrarnos en la construcción de hojas de ruta de modelos de negocio centrados en cubrir necesidades energéticas y gradualmente, en la medida de las posibilidades que la línea base de cada centro poblado nos lo permite y también respetando la cultura local, el desarrollo de excedentes y una capacidad productiva mayor. Para ello es indispensable el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico que debe ser una herramienta en la gestión pública. Para ello también, y como resultado de ese planeamiento, debemos actualizar los planes energéticos rurales, tener indicadores de avance, sistemas de monitoreo, de participación de la población local, de identificación de cuáles son los objetivos de corto, mediano y largo plazo. También hay que desarrollar un marco regulatorio que permita masificar las tecnologías para el pleno acceso universal a la energía. En Perú hemos avanzado con la tarifa BT8 para sistemas solares fotovoltaicos, pero nos faltan todavía normas como en generación distribuida, el desarrollo de microredes, qué tarifa vamos a usar para sistemas híbridos, porque no en todos los lugares la tecnología solar fotovoltaica es la única solución. De la misma manera, tenemos que lograr la construcción de capacidades, es decir, que los centros de formación técnica nos permita contar con más personas involucradas en el conocimiento de estos sistemas y la experiencia nos ha permitido llegar a conocer hasta 11 tecnologías que en una u otra medida se aplican para optimizar la gestión de la energización en pueblos aislados. También, y por qué no decirlo, promover desarrollos de mercados, pero que no necesariamente son configuración de grandes mercados, pueden ser configuración de mercados regionales, y la idea evidentemente es potenciar la agricultura, la artesanía, la ganadería, la actividad a la que se dedique las personas de la comunidad aislada.
Es importante mencionar también que en el medio rural el problema de la cocción de alimentos sin una tecnología eficiente es una causa grave de problemas de salud. Por ello es que también hay necesidad de un esfuerzo de mejora de la data, mejora de los sistemas de información. No siempre se tienen los datos precisos de quién es quién y cómo está a lo largo y ancho del medio rural en nuestros países. Particularmente el caso peruano se está mejorando, pero todavía no se llega a un óptimo nivel del conocimiento del estado real y cómo están los avances, porque a veces se presentan esfuerzos aislados de gobiernos distritales, locales, que no necesariamente están con el registro y conocimiento del gobierno nacional, y se puede llegar incluso a superposición de esfuerzos. Lo mismo ocurre con distintas entidades del Estado de otros sectores, que también pueden llevar a una superposición y a una ineficiente disposición de recursos para atender estas necesidades. El estimado del presupuesto al que llegaría este 100% de acceso universal en el caso peruano, nos llevaría a una cifra de 1.200 millones de dólares en 5 años, es decir, 240 millones anuales. Cabe mencionar que la suma del FICE más el presupuesto asignado a electrificación rural nos permiten alcanzar una cifra que alcance lo requerido año a año, siempre, evidentemente, que orientemos el esfuerzo a atender a quienes no tienen acceso a la energía. En el Perú, en los últimos años, se ha hecho un esfuerzo para llegar con propano-butano, balones de propano-butano, para atender las necesidades del poblador rural. Pero acá tenemos que tener cuidado, porque levantar más la demanda de GLP en el caso peruano lleva a una necesaria importación del producto, y en la medida en que nos alejamos de la carretera y en la medida en que nos alejamos del mercado, la capacidad económica de estas familias, por una parte, la cultura de las familias, en segundo lugar, y la falta de un sistema de distribución óptimo hace que no sea sostenible promover el uso del GLP. Recuerdo a mis hermanos del Ecuador que ahora están precisamente en una tendencia a reducir la dependencia del GLP y promoviendo el uso directo de la electricidad en las cocinas rurales. Entonces es muy importante buscar la sostenibilidad de los sistemas. Por ello es que nosotros creemos que se debe hacer una apuesta seria por el uso de la bioenergía. El Perú tiene condiciones similares en ser un país con un nivel importante de bosques. Esto hace que sea muy similar a lo que ocurre en Finlandia, pero no aprovechamos el potencial forestal, no recuperamos tierras degradadas, hay problemas serios como es la tala ilegal, la falta de sostenibilidad de la agricultura, la falta de dominio y conocimiento técnico. Todo esto hace que la bioenergía no sea aprovechada como una fuente renovable, de menores emisiones, pero sostenible para atender las necesidades de los miles de pueblos aislados. La conclusión a partir de la identificación de los recursos disponibles es que el objetivo de llegar al 100% de acceso a la energía es viable, es realista, es económicamente posible. De otra parte, debemos mencionar que la falta de un desarrollo equilibrado de nuestros sistemas de generación y transmisión hace que el poder generador, en el caso peruano, se concentre en el centro del país, haciendo muy débil la capacidad en el norte y en el centro, y esto evidentemente es mucho más fuerte de evidenciar cuando vamos de la costa a la sierra o a la selva, es donde menos infraestructura energética hay. Sacar adelante el concepto de generación distribuida va a permitir un desarrollo más equilibrado del Perú y va a permitir evidentemente aprovechar la ventaja de un banco muy grande de energía renovable de distinto tipo. Estamos hablando de agua, de viento, de energía solar, de bioenergía
y de geotermia principalmente. Otra característica que es común a muchos países de la región es que no obstante tener importantes reservas de gas natural y un banco enorme de energías renovables, todavía el diésel sigue siendo el combustible principal de uso masivo por nuestro país, por el Perú. Esto es algo que evidentemente no es eficiente, se importa crudo y diésel de forma significativa, no ayuda a la calidad del aire, no ayuda a la economía, no ayuda a la productividad y no ayuda a la huella de carbono del país. Este es un reto grande y que debe plasmarse en una reforma sustancial, empezando por el transporte. Los costos, volviendo a nuestro tema del mundo rural, los costos de insistir en sistemas de distribución convencionales, el viejo tendido de líneas tampoco resulta hoy ya viable económicamente. Como vemos en el cuadro, cada vez es más caro llegar por la distancia a estos pueblos aislados, lo que hace plenamente razonable y técnicamente viable el uso de tecnologías renovables. Las propuestas contenidas en un documento de trabajo nos permiten señalar metas a los 100 días muy concretas, como son la puesta en marcha de esta Agencia de Energización Rural, a partir de una reestructuración de la actual Dirección General de Electrificación Rural del Perú, desarrollar un plan integrado de energía rural con especial consideración a temas de género y poblaciones marginadas, establecer una metodología única y consensuada de cálculo de la cobertura eléctrica, identificar con georreferenciación la demanda energética no servida, promover el desarrollo de proveedores energéticos rurales, revisión de los subsidios y los fondos que hoy existen como el FOSE y el FICE, promover plataformas de intercambio de conocimiento y experiencia entre los distintos actores. Aquí destaco la existencia de PLECE, la Plataforma Latinoamericana de Energías Renovables que hemos formado, 43 instituciones en el continente liderados por Fabio Rosa del Brasil, y con ello estamos buscando una plataforma de intercambio de experiencia de los éxitos obtenidos, por ejemplo, en el norte de Argentina, los éxitos obtenidos en México, los éxitos obtenidos en Nicaragua, los éxitos obtenidos en Colombia, compartir las experiencias y hacer más fuerte la capacidad de propuesta de la sociedad civil organizada para tratar de corregir la falta de continuidad de políticas públicas, la falta de política de Estado que acontece en nuestra región. Al año estaríamos logrando una metodología de medición del grado de energización. Esto es acorde con el objetivo número 7 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, configurar un mapa energético rural con soporte informático al que podemos acceder en tiempo real, tener un plan energético rural con criterios de prioridad por inclusión social, desarrollo del modelo de provisión de servicios energéticos en la Amazonía, donde debemos cuidar muchísimo el concepto de línea base de cada comunidad nativa o pueblo aislado. No es lo mismo atender necesidades de energía en la montaña, en la sierra, donde el sol tiene un comportamiento y un nivel de radiación muy distinto al mundo amazónico. También sacar adelante un sistema de coordinación e incentivación de la iniciativa privada para desarrollar proveedores de servicios energéticos en las zonas rurales. Hemos comprobado que los fondos concursables promoviendo iniciativa privada de la sociedad civil organizada resulta mucho más eficiente que seguir el expediente público. Muchas veces la corrupción hace que los términos de referencia de expedientes públicos se encarezcan y generen sobrecostos. En cambio, buscar mecanismos de promoción directa a través de concursos transparentes organizados por la sociedad civil con personas que están más allá del bien y el mal por tener un éxito profesional y una vida lograda, permite premiar los mejores proyectos y financiarlos en la medida en que hay avance real. Es decir, buscar a través de fideicomisos o fondos concursables optimizar la gestión de desarrollo sostenible en el mundo rural. Lo mismo está el planteamiento del desarrollo de red de negocios inclusivos, vinculados a una cadena de valor
esta cadena de valor tiene que ver con un concepto que todavía no hemos logrado plasmar en América Latina, que es la infraestructura y la calidad, para asegurarnos que los equipos y partes de los sistemas a ser instalados reúnan la calidad necesaria para no defraudar la esperanza de los humildes ciudadanos que quieren un sistema que funcione y que satisfaga sus necesidades. Al mismo tiempo, el tener ya aprobado un Plan Nacional de Energías Renovables, que es un mandato en el Perú dispuesto por una ley, pero que por distintas razones todavía no se cumple. A los 5 años deberíamos lograr un pleno desarrollo del concepto de generación distribuida, que es una manera de promover las tecnologías renovables y haber logrado este 100% de acceso universal a la energía. Es importante mencionar el potencial. Solo en el caso peruano el potencial es inmenso. En agua estamos hablando de 70.000 megavatios, de los cuales usamos menos del 5%. En el caso de viento, 22.500 megavatios, de los cuales al día de hoy se utilizan 232 megavatios. En energía solar, al igual que Chile, la potencia es inmensa, la capacidad de aprovechar la energía solar. Recién hay 5 parques solares. En bioenergía, recién hace muy poco tiempo se está aprovechando la basura para generar energía y también se está usando el bagazo de caña de azúcar. En el caso de la geotermia existe un potencial muy equivalente al que tiene Chile y esta es la gran energía renovable no aprovechada todavía por el Perú. Estamos con mucha esperanza en lo que está ocurriendo en el norte de Chile, en la frontera cercana a Bolivia, donde va a entrar en operación la primera planta de geotermia de 44 megavatios. En Perú hemos avanzado con los estudios de un proyecto de 200 megavatios. También tenemos que decir que es indispensable que el Estado sea más amigable, más predecible y más transparente, que asuma un rol activo, pero no monopólico, desde una perspectiva de planeamiento estratégico, que haga que haya una labor consistente con la búsqueda y aseguramiento de un desarrollo sustentable. Entonces aquí cabe mencionar la importancia de incorporar el costo de las externalidades. En Perú hemos sufrido mucho el hecho de que el humilde poblador de un pueblo aislado tenga que usar diésel en un mechero, produciendo una gran contaminación en el hogar, en lugar de utilizar tecnologías limpias que eviten la enfermedad y que eviten el deterioro de su salud. También tenemos un reto que es gradualmente y en la medida de las posibilidades, recursos y preparación de nuestros técnicos, construir redes inteligentes y promover la cogeneración, al mismo tiempo de eliminar la concentración del mercado y la vulnerabilidad que significa la dependencia a un gran gasoducto como es el caso peruano. Las energías renovables no convencionales y la eficiencia energética resultan para nosotros opciones estratégicas para reducir tensiones políticas, tensiones ambientales y, cómo no mencionarlo, la amenaza latente del cambio climático que hace que un país como el Perú esté entre los 10 países más vulnerables frente a este problema mundial, lo que exige de nosotros actuar rápido para poder prepararnos bajo los conceptos de mitigación y adaptación, particularmente lo segundo, y evitar el drama que hoy tenemos. Por ejemplo, acaba de salir un dato que a nosotros nos ha generado inquietud, de 500 personas que están muriendo por cáncer a la piel, una de las consecuencias del cambio climático, los estragos del fenómeno del Niño que están golpeando a toda la región, los problemas serios que se están dando en la disponibilidad de recursos, sobre todo alimentarios, por ese comportamiento irregular del clima, y también cómo se está golpeando el recurso marino, el recurso pesquero. Aquí podemos apreciar en esta diapositiva cómo la pobreza marca a nuestros países. En el caso peruano, solo la costa tiene renta per cápita como tiene Chile. En cambio, la sierra y la selva
equiparan a la renta per cápita que tiene el hermano país de Bolivia. Pero en conjunto, el concepto que debo destacar es que hay un bajo consumo energético. No se sabe aprovechar el valor de la energía, y ahí viene el componente de construcción de capacidades, de educación técnica, de hacer que el poblador, por más alejado que se encuentre, aprenda a usar estas tecnologías para hacer un óptimo y racional aprovechamiento de los recursos naturales a su alcance. Y aquí tenemos experiencias exitosas en el Perú, como lo de Achachi, que utiliza el conocimiento tradicional que viene de los primeros hombres que habitaron este continente, y cómo eso, con el bagaje de las tecnologías renovables y las nuevas oportunidades desarrolladas en distintos prototipos y ya estudios que han sido validados, podemos mejorar el uso del agua, mejorar la condición del suelo, mejorar el concepto de cadena productiva y sacar adelante a estos pueblos aislados. Entonces, al final de este trabajo que hemos realizado con el ingeniero Julio Eisman, lo que se muestra es un conjunto de preguntas y sugerencias para ayudar a los candidatos en contienda a encontrar la solución más eficaz a esto que es muy importante, como es el pleno acceso a la energía. Con esto he querido dar una visión de lo que es el gran reto del acceso a la energía en el Perú, y que es muy común a muchos países hermanos de la región, sin dejar de mencionar que están todos invitados a formar parte de PLECE, la Plataforma Latinoamericana de Energías Renovables, para hacer camino al andar en este objetivo tan importante de una América Latina empoderada en su estrategia de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Seguimos con Gunnar, perdón. Ok. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Gunnar. Ok, bueno. Primeramente es un placer ser con ustedes hoy. Estoy representando a mi jefe, el señor Helpap, el gerente del programa Energizing Development, que está enfermo y no puede participar hoy. La idea es darle a ustedes una vista global sobre el programa NDEF. Muy brevemente, ¿qué es NDEF? NDEF es un programa global de acceso a energía. Global quiere decir que estamos trabajando en muchos países, en 26 países, pero igualmente estamos financiados por muchos países. En este momento son 7 países. Y hemos empezado el trabajo en 2016, en 2006. Entonces ya tenemos más que 10 años de experiencia. El objetivo es lograr facilitar el acceso sostenible a servicios energéticos modernos para 19 millones de personas hasta el año 19. Y el proyecto está coordinado y ejecutado por la GIZ conjuntamente con la Agencia Holandesa de Cooperación, porque son Alemania y los Países Bajos los donantes los más importantes dentro del programa. Y todo el trabajo que estamos haciendo contribuye a lograr a los objetivos de desarrollo sostenible. En los objetivos del milenario no había un objetivo específico sobre la energía y siempre hemos argumentado que es un tema transversal. Ahora sí tenemos un objetivo para la energía, el objetivo número 7. Y solamente para mostrar por qué existe NDEF. En el mundo ahora tenemos más que 1 millón de personas sin acceso a electricidad, y la gran mayoría de estos se encuentra en África y Asia. Y otra vez, y del otro lado, la gran mayoría en zonas rurales. Y lo mismo es verdad para cocinas. Solamente que aquí hablamos
de alrededor de 3.000 millones de personas que no tienen acceso a energía moderna. Ok, eso es el fondo sobre el cual estamos trabajando. Y ENDEF, como les dije, ENDEF está trabajando en 26 países. 4 de estos países están en América Latina y los otros en África y Asia. Estamos trabajando con una multitud de tecnologías. Y dentro de las tecnologías promovidas por ENDEF encontramos tecnologías solares, energía hidráulica, biogás y cocinas para cocinar. Y también estamos trabajando en electrificación a través de redes eléctricas y densificación. Lo que es interesante es que la gran mayoría de las soluciones que estamos promoviendo son son soluciones descentralizadas. Ok, ¿cómo estamos trabajando dentro de este programa? Primeramente, como les dije, intervenimos donde el acceso es un problema. En países con nivel bajo de acceso o regiones con nivel bajo de acceso dentro de países. Y muchas veces son zonas rurales, a veces pueden ser zonas periurbanas. Nuestros donantes nos obligan a que los 50% de las intervenciones deben ser en los países los menos desarrollados del mundo, los LDC, Least Developed Country. Siempre estamos trabajando con muchas interfaces a otros sectores, como la educación, la salud, creación de empleo en la cadena de suministro de energía o a través del uso de energía y la promoción de energía renovable. ENDEF tiene estos dos tipos de energía para cocinar. En este momento, los 2 tercios de nuestros beneficiarios son en energía para cocinar. Y el desafío es más grande también. Como les mostré, para cada persona sin electricidad hay 3 personas sin energía moderna para cocinar. Y el otro brazo de trabajo es la electricidad. Y el último punto que quería mencionar aquí es que en ENDEF tenemos un monitoreo muy detallado y muy conservador. Eso nos ha ayudado mucho en las discusiones con los donantes porque nos da fiabilidad, nos da confianza en los números que estamos mostrando. Y también esto nos ayuda en determinar la eficiencia, costo de cada uno de nuestros proyectos en los diferentes países. Y al mismo momento, el monitoreo es una manera de obtener un feedback, una retroalimentación sobre los proyectos y conocer lo que funciona y lo que no funciona. Y generalmente, el enfoque de ENDEF es un enfoque de creación de mercados. La hipótesis es que se puede ganar dinero brindando acceso a la población rural y que la población rural esté dispuesta a pagar para un servicio de calidad. Entonces, lo que hacemos nosotros es que consideramos o pensamos que el mercado tiene estos 3 elementos. Generalmente la oferta, la demanda y el entorno. En el entorno tenemos el ambiente político, la regulación, la investigación, tarificación y trabajamos según el país o según el contexto. Podemos trabajar mucho en el entorno, en la importación de productos, por ejemplo, o en la tarificación. En la oferta, y después tenemos el elemento de la oferta. En la oferta, la idea es tener empresarios capaces que brindan un servicio de calidad y un servicio que sea asequible a la demanda, a la población que no tiene acceso. Y en la demanda tenemos los consumidores pero que deben ser interesados y bien informados. Y esto puede ser un elemento de nuestro trabajo también, aumentar los conocimientos de la población sobre las soluciones que son disponibles, sobre cómo determinar si un producto es de alta calidad o no. Ok. Y después, dentro del
del programa ENDEF tenemos los 26 países y lo que nos ha facilitado mucho el trabajo y lo que ha contribuido mucho al éxito de ENDEF es que tenemos un enfoque que se llama un enfoque basado en performancia. Tenemos una competición entre los proyectos y los mejores proyectos pueden obtener más fondos si logran comprobar su éxito. Y los criterios que aplicamos para saber si un proyecto es exitoso o no es el número de beneficiarios, la eficiencia costo por beneficiario, la sostenibilidad que estamos esperando, los impactos ya comprobados por el proyecto y desarrollo de mercados. Y para nosotros esto ha creado una gran agilidad en los proyectos, porque justamente estamos en la central aquí en Alemania, estamos con una reserva de fondos a la cual los proyectos pueden acceder si son exitosos. Nos da también en la gestión del programa globalmente, nos da una cierta flexibilidad y fortalece la innovación. Siempre los proyectos están buscando a cómo obtener, a cómo mejorar su trabajo en cuanto a cómo obtener más beneficiarios a menos costo. Otro punto que quería mencionar es un subproyecto que hemos creado dentro de ENDEF por demanda de los países de Inglaterra. Ellos querían comprobar o probar este enfoque que se llama Results-Based Financing. La idea de esto es que hay un incentivo que se paga después de que el sector privado brinde el acceso. Entonces no hay ningún apoyo antes de que trabaja el sector privado. El incentivo siempre está pagado por una institución financiera o digamos los fondos son gestionados por instituciones financieras y con esto también queremos fortalecer el enlace entre el sector financiero y el sector de acceso. Hay una cierta flexibilidad para el sector privado en cómo brinde el acceso. Para nosotros hay unos criterios de base como la calidad, por ejemplo, que debe ser en zonas rurales, pero después cómo exactamente trabaja el sector privado no nos importa. Y esto también fortalece la innovación y la competición entre los diferentes actores del sector privado. Y un tercer elemento que quería destacar es que los incentivos decrecen en el tiempo, lo que quiere decir que hay que moverse rápidamente para obtener lo máximo de los incentivos. Ejemplos pueden ser, en muchos países tenemos proyectos así, por ejemplo, cada lámpara pico fotovoltaica vendido en zonas rurales está elegible para recibir un incentivo, o se puede pagar un incentivo para cada cliente con acceso en mini redes, pero no al inicio, pero más tarde para promover la sostenibilidad del proyecto. Y tenemos justamente en el Perú dos proyectos así, uno sobre termosolares y el otro hay una competición para desarrollar una cocina portátil mejorada. Ok, ¿y cuáles son los resultados? Cada 6 meses hacemos un ciclo de monitoreo. Estos son los números del junio 2015. Estamos en este momento sacando los nuevos números y seguramente vamos a tener más que 15 millones de personas con electricidad y energía para cocinar. Tenemos más que 17.000 instituciones de infraestructura social, centros de salud, edificios religiosos, escuelas, centros comunitarios. Y tenemos más que 30.000 pequeñas y medianas empresas que ahora tienen energía para su negocio a través del mundo. El costo-eficiencia es interesante dentro de ENDEF. En este momento estamos en alrededor de 20 euros por beneficiario, pero el número cambia mucho entre las diferentes tecnologías.
pueden ver que, por ejemplo, en nuestra experiencia cuesta mucho menos dinero brindar o facilitar el acceso a energía para la cocción que para la electricidad. Y dentro de electricidad también hay una gran variedad y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la energía microhidráulica dentro de ENDES es comparativamente caro. Ok. Hemos trabajado con el Sustainable Energy for All, una iniciativa que quiere brindar acceso sostenible a todo el mundo hasta el año 2030 para determinar diferentes niveles de acceso. Hace varios años nos hemos dado cuenta que acceso no se puede ver como binario, acceso o no acceso. Podemos distinguir diferentes niveles y aquí les muestro brevemente los diferentes niveles que hay y los resultados que hemos podido lograr en los diferentes niveles. Lo importante, es muy importante que el más gran beneficio es en los primeros niveles, ¿ya? Digamos, salir del hombre hasta la luz. El primer paso que se hace no cuesta mucho y da un muy gran impacto. Los otros pasos después dan otros impactos, pero no tan grandes que el primer acceso. Ok. Y lo mismo, hemos hecho el mismo trabajo para energía para cocinar. También estamos distinguiendo diferentes niveles y tenemos resultados según en los diferentes niveles también. Lo interesante aquí también es que casi la mitad de las cocinas en el nivel 2 que tenemos dentro de todo el programa globalmente son cocinas en América Latina. Básicamente es el hecho de que hay una chimenea que evacúe los gases de los hogares. Bueno, aquí es una mirada más detallada sobre las ventajas para la salud de los usuarios o las usuarias, porque sabemos que muchas veces son las mujeres que están trabajando en la cocina con los niños pequeños no muy lejos y son ellos los más afectados y los que tienen también más beneficios del acceso. También vemos ENDES como un programa de promoción a energía renovable y si hacemos el cálculo para todos nuestros programas que tenemos y todas las fuentes de energía renovable, hemos logrado instalar una capacidad de alrededor de 32 megavatios de energía renovable. Y el último resultado que les quería presentar es que en un año, es el cambio climático, en un año, a través del uso de las cocinas promovidas por ENDES y las lámparas o sistemas solares, estamos ahorrando unos 1.600.000 toneladas de CO2, lo que es comparable a una ciudad mediana en un país desarrollado. Y nos parece bastante interesante este impacto. También nos preguntaron los colegas presentarle a ustedes algunas lecciones aprendidas. Es un poco complicado condensar 10 años de trabajo en 26 países en pocas lecciones aprendidas, pero digamos, desde muy gran perspectiva, lo que nos hemos dado cuenta es que acceso es un tema transversal. Siempre tenemos que buscar enlaces con los diferentes sectores y juntos podemos ir más adelante que solo en energía, solamente en energía. Y siempre hay que implicar diferentes actores a diferentes niveles, local, regional y nacional.
Otra cosa de la cual nos hemos dado cuenta hace algunos años es de que muchas veces hemos utilizado esta metáfora de la escalera energética, de que uno siempre avanza de una solución a otra. Y nos hemos dado cuenta que eso no capta muy bien la imagen que estamos viendo en campo. La gente utiliza varias fuentes y varias soluciones energéticas según sus necesidades, según la disponibilidad, según sus posibilidades. Y uno no puede estimar que una vez llegada, por ejemplo, una lámpara pico fotovoltaica, que la gente ya no utilice su fuente de luz que tenía anterior. Entonces siempre hay una mezcla y esto se tiene que estudiar. Y el tercer punto, y con el cual quería concluir, es que hay dos tipos de desafíos completamente distintos. El primer tipo son los desafíos ligados a llevar el acceso al poblador que ya no tiene acceso. Y hay mucho esfuerzo en esto y se termina en el momento en el cual se enciende la luz en la fuente moderna de energía o se enciende el fuego en la cocina moderna. Y este justamente es el mismo momento en el cual empiezan el segundo tipo de desafío. Y este desafío es mantener la tecnología, reparar la tecnología, revender la tecnología otra vez. Y son desafíos completamente distintos de desafíos de brindar acceso a la primera vez. Y los tenemos que tener en cuenta para que nuestro trabajo continúe brindando acceso en el tiempo. Y ya, aquí ven nuestros donantes. Gracias para su atención. Muchas gracias, Gunnar. Vamos a iniciar con las preguntas. Tenemos la primera pregunta para Pedro, formulada por el doctor Melio Sáenz. Pedro, ¿me escucha? Pedro. Pedro, por favor, ¿me escucha? Pedro, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. Ya, Pedro, tenemos la primera pregunta formulada por el doctor Melio Sáenz. Entonces, él nos propone dos alternativas. Un momento. La alternativa 1 para atender al acceso universal. Él nos dice que existen para su forma de ver dos alternativas. La alternativa 1, que es atender el aislamiento con las estrategias tradicionales que han privilegiado esta alternativa, es decir, ir hacia las comunidades rurales y electrificar vivienda por vivienda. Y la alternativa 2, que es eliminar el aislamiento y la marginalidad, agrupar a la población en centros urbanos de diferente dimensión que favorece el acceso a los servicios básicos. Por supuesto, esto exige un esfuerzo de planificación y de organización mayor. Y la pregunta es, Pedro, ¿cuál sería su opinión acerca de estas dos alternativas? ¿Cuán difícil puede ser eliminar el aislamiento y la marginalidad? ¿Y cuán efectivo es atender el aislamiento con las estrategias tradicionales? Bueno, conozco la corriente del pensamiento que dentro de la lógica de la estrategia frente al cambio climático considera más eficiente que las personas se concentren en grandes ciudades y bajo la idea de los smart cities se puede optimizar mejor el uso de los recursos. Pero yo creo que tenemos que reconocer que el carácter multicultural de nuestros países, más la presencia dispersa y aislada de muchos pobladores
no nos permite atender una solución teórica de una manera eficiente. Dicho de otra forma, creo que tenemos que partir de la realidad. Y la realidad hace que muy difícilmente, por ejemplo, podamos forzar el traslado de pueblos indígenas desde su hábitat natural. Lo que tenemos que hacer más bien es ayudarlos a que mejoren su condición de vida satisfaciendo necesidades básicas, pero sin provocar un desarraigo que lo considero que no es sostenible. Es decir, la tendencia natural de la mayor parte de la población es trasladarse a las grandes ciudades. En el caso peruano, el 70% de la población ya vive en la costa, pero de ahí a pasar al otro extremo, de querer reubicar a las personas, lo veo verdaderamente muy complicado, y más bien creo que la renta nacional, los recursos disponibles permiten ayudar muchísimo a un manejo sostenible y a un empoderamiento de estas poblaciones aisladas sin que pierdan su identidad ni se violenten sus derechos. Muchas gracias, Pedro. Por favor, quisiera que me esperen un segundo para organizar todas las preguntas. Por favor, mientras tanto, Pedro, tenemos otra pregunta. Para evitar que se superpongan los esfuerzos, ¿de qué estilo deberían ser las relaciones entre el gobierno, las empresas suministradoras de electricidad y la comunidad? ¿De qué estilo es la pregunta? Sí, ¿de qué estilo? ¿Tienen que venir las decisiones del gobierno en una forma jerarquizada o tendrían que ser más bien participativas? Una relación reflexiva entre el gobierno, empresas suministradoras de electricidad y de la comunidad. ¿Cuál sería un modelo que podría funcionar? Sí, yo creo que existe hoy una tendencia cada vez más fuerte en el mundo globalizado a una relación mucho más horizontal y a empoderar mecanismos de participación ciudadana, y esto va de la mano con la desconcentración de la generación y con cada vez un mayor desarrollo del concepto técnico de generación distribuida. Creo yo que las decisiones deben ser tomadas en forma participativa y que el secreto del éxito está en empoderar las capacidades locales. Es decir, cuando ocurre un desastre, una desgracia, un desastre natural me refiero, el hecho de tener empoderada a muchas poblaciones locales y que no se concentre toda la capacidad de suministro energético en una sola fuente o en un solo lugar, hace que un país tenga mucha mayor capacidad de resiliencia. Necesitamos desarrollar el concepto de resiliencia, y la participación ciudadana significa empoderar al ciudadano. No es solo votar cada cierto tiempo, sino que sea gestor de su propio bienestar y partícipe de las decisiones que tienen que ver con su pueblo, con su región y con su país. Yo creo que ese es un camino que ha demostrado ser el más certero. Pero por favor, tenemos una pregunta de Victoria. ¿Perú tiene identificado y registrado a las personas que no tienen acceso a la energía? ¿De cuántas personas se estaría hablando? Sí, Perú en este momento, el último informe que tenemos es que hemos llegado al 93% del coeficiente de electrificación país. ¿Qué significa? Que el 7% de peruanos no conocen la energía en su versión moderna, es decir, utilizan pilas, utilizan diésel, mecheros, las formas más ineficientes, velas, pero 7% de 31 millones de personas. Ese es en este momento el nivel de personas sin acceso universal a la energía en el Perú. Pedro, una pregunta. Usted nos comentaba que con los fondos que disponen actualmente el Perú podría llegar a electrificar toda la población que está fuera, que no tiene acceso a este servicio.
¿Cuál sería la contraparte o cómo debería responder esta población una vez que sea electrificada? Es decir, ¿cuál sería, qué es lo que ellos tienen que dar a cambio para ser electrificados? A ver, podemos dar el ejemplo de un sistema en la sierra peruana que está funcionando en este momento. El poblador contribuye con alrededor de 12 soles. Estamos hablando de una suma menor a $4, $3 y fracción, y el Estado aporta con un subsidio que equivale más o menos a una suma que puede estar alrededor de los $10. Con eso se garantiza un sistema de energización básico por hogar. Depende de las características del pueblo aislado. Si son viviendas de mucha distancia entre una y otra, tiene que atenderse hogar por hogar, pero si son poblaciones que están concentradas, se puede ir a otro tipo de configuración del sistema y a una microred. Lo importante es la construcción de capacidades locales. No debe ir la camioneta de la distribuidora de la capital de la región, porque eso no resulta técnica ni económicamente viable. Pero una pequeña empresa formada por los propios pobladores, las madres, las mujeres madres son excelentes actores sociales de este cambio, aprenden a instalar, a mantener, a desarrollar estas tecnologías, y podemos de forma concreta lograr que el poblador sea actor de su propio desarrollo, de su propio crecimiento, a partir de la oportunidad que significa conocer esas tecnologías y una primera capacidad instalada que puede llevar perfectamente al desarrollo de usos productivos. Muchas gracias, Pedro. Tenemos una pregunta de Juan Quiroga. ¿Qué criterios a nivel general se han tenido en cuenta para optar por picosistemas de tercera generación y sistemas solares unifamiliares de mayor envergadura? ¿Qué tipo de servicios se prevé dar a este tipo de usuarios? ¿Existen fases de preelectrificación o las soluciones brindadas son definitivas? Nosotros hemos aprendido, gracias a un esfuerzo de ENDEP, de la cooperación alemana, que es un gran aliado del Perú y de América Latina. El tema es, los sistemas Pico PV pueden ayudar muchísimo. No son una solución final, son una solución temporal, pero ayudan a llegar a la última milla y de manera rápida, y van satisfaciendo necesidades básicas. No se ha podido lograr un programa nacional Pico PV, pero sí hay pilotos muy interesantes con algunos gobiernos locales o regionales, y hay esfuerzos de distintas instituciones. La propia cooperación alemana ha ayudado muchísimo. Ahora hay equipos cada vez más eficientes, e incluso hay planteamientos que nos llevan a un sistema de prepago, pago por cuotas de estos microfranquicias, de estos equipamientos Pico PV. Otro elemento también muy importante es que estas capacidades de energización con tecnologías renovables nos están llevando a la unión entre energía y comunicaciones, es decir, ya se está implementando un sistema de tarjetas de recarga de celulares con el sistema solar aislado instalado por vivienda. Hay también que tener en cuenta la radiación solar en nuestra región, buscar el equipo de la mejor calidad posible, pero sin exigir mucha sofisticación, ni estar con el equipo más avanzado porque está de moda, sino aplicarlo porque es el más útil. No es Perú, Alemania, donde ahí se necesita una mayor movilidad del panel solar. En el caso nuestro no es esto tan necesario, sobre todo dependiendo del lugar del que hablemos. Pero en el caso de la Sierra Andina, la radiación solar es extraordinaria, de las mejores del mundo. Entonces, creo yo que es muy importante un puente permanente con los gestores del desarrollo de tecnologías. Por eso es que quedó en las cumbres de cambio climático, tanto en la 20 como en la 21, Lima y París, el reto de que haya un centro de transferencia de tecnología para que países como el Perú y el conjunto de América Latina acceda a los centros de mayor conocimiento
y empoderamiento de tecnologías renovables, y creo que eso va a evitar que se usen productos de mala calidad y haya mucha frustración o mucha corrupción. Muchas gracias, Pedro. En línea con la calidad y con la variedad de los equipos para electrificación rural, por favor, ¿podría comentarnos cuán difícil es el camino para la estandarización de estos equipos? Y dentro de la legislación peruana, ¿cuál sería la institución encargada de esta tarea? Creo que la estandarización ayuda y es importante. Lamentablemente en el Perú necesitamos mejorar la forma de incorporar normas técnicas. Nosotros tenemos una institución pública que se llama el INDECOPI, pero muchas veces los comités técnicos que intervienen en las propuestas de nuevas normas técnicas no están integrados necesariamente por instituciones de conocimiento, academia o universidades, sino por proveedores. Entonces ahí a veces se generan barreras de acceso al mercado. Entonces allí tenemos que empoderar a los sectores que tienen a cargo políticas sectoriales específicas, como el caso de la política energética, para buscar adherirse a normas técnicas ya estandarizadas en países desarrollados y no a seguir el camino largo de construir una norma nacional. Tenemos que ser muy prácticos y eficaces en esto para no frenar el acceso a mejores oportunidades de los pueblos, porque la pobreza y el hambre no pueden esperar que nosotros sigamos un procedimiento largo, dilatado y a veces interesadamente lento. Marcela, ¿puedo comentar sobre esto también? Por supuesto, adelante. Hay una norma internacional que ha sido desarrollado por el programa Lighting Africa del Banco Mundial con el apoyo de la GIZ y de ENDES, y que ha sido convertido en una norma, en una norma ISO también, no IEC, una norma IEC, y se puede, me imagino que se puede ser adaptado al contexto peruano. Muchas gracias por la acotación. Tenemos una pregunta de Pedro. ¿Qué recaudos se pueden tomar para que las políticas de sustitución de combustibles sean sustentables, a pesar de la incertidumbre de los precios de los combustibles fósiles? Pedro. Bueno, debemos decir que no obstante que los precios de los derivados del petróleo están hoy muy bajos, lo cierto es que paralelamente también están muy bajos los precios de la energía renovable. Es decir, en este momento estamos viendo capacidad de generación con viento a $50 megavatio hora y con energía solar a 60, $65 megavatio hora. Son costos que nunca se pensó lograr. El Perú, voy a hablar del caso concreto de Perú, nosotros tenemos gas natural pero en reservas limitadas, 14 TCFs que debemos saber aprovechar, y hoy se ha cometido el error de llegar a casi 50% de oferta eléctrica con gas. Los técnicos aciertan cuando dicen que no hemos debido pasar de un tercio, utilizando más energías renovables que en materia eléctrica son económicas, son competitivas y son eficientes, y más bien utilizar el gas, el metano, para hacer una gran reforma del sistema de transporte, renovando el parque vehicular que es muy viejo, sobre todo el de transporte público, acabar con un sistema caótico que causa la muerte de 8 personas diariamente, electrificar el transporte, utilizar unidades de gas natural licuefactado, que significan en la vida útil 30% menos de 30% de ahorro, y lo más importante, trabajar este cóctel diversificado entre renovables y gas para reducir emisiones y empoderar a las poblaciones locales. Yo creo que hay que trabajar en la corrección a los subsidios a los combustibles fósiles que hoy existen en América Latina, que es un grave error. En el Perú se aprobó un índice de nocividad, es decir, que se grave con impuestos los combustibles que tienen mayor nivel de daño al medio ambiente, a la calidad del aire. Esta norma no ha avanzado como se esperaba, hay siempre lobbies que se resisten, pero hay que lograr el cambio porque todavía tenemos serios problemas de contaminación en nuestros países y también
aprender de este nuevo concepto de competitividad, que significa tener una menor huella de carbono, aprender que en el mundo, en cualquier momento, como ya empezó Francia, van a exigir huella de carbono en los productos que exportemos, sean prendas de vestir, alimentos o minerales o otro nivel de desarrollo de bienes exportables. Nosotros tenemos que estar preparados y creo que eso va a ayudar a reducir la contaminación y a darle sostenibilidad a nuestros pueblos y sobre todo evitar un deterioro mayor de la calidad de vida y todo el esfuerzo logrado se venga abajo por no estar actuando de acuerdo con los tiempos y preparando a nuestra gente frente a la amenaza brutal que significa el cambio climático en nuestros países. Pedro, muchas gracias. Milton nos pregunta si le puede comentar sobre el proyecto de electrificación rural aislada que el gobierno sacó a licitación y que ganó una empresa italiana. Bueno, hay inconvenientes que espero se superen. El precio ofertado fue muy bajo y eso sorprendió a muchos, pero hay un compromiso de 150.000 instalaciones en el mismo número de hogares. El último reporte que tengo es que se están ya limpiando o levantando la mayor parte de las observaciones, pero todavía está en condición de disputa arbitral esta licitación, que debería en el mes de diciembre de este año haber logrado el acceso a la energía de 150.000 hogares. En este momento están en plenas tratativas, en trato directo. Esperemos que no signifique un freno para el país ni para la empresa. La idea es la controversia y el litigio, sino más bien que se avance de forma eficaz con el acceso a la energía de tanto pueblo aislado, a quien se le ha anunciado que pronto va a tener una solución, y con este impasse las cosas están detenidas. Muchas gracias, Pedro. Vamos a continuar con preguntas para Gunnar. Gunnar, por favor, en términos globales, a nivel mundial, ¿cuál es el impacto obtenido con los programas que ustedes han desarrollado? Bueno, si miramos que nosotros somos a 15 millones de personas y nos faltan todavía 1.000 millones de personas con electricidad y 3.000 millones de personas con biomasa, el impacto ha sido muy poco. Pero sí, y es por eso que estamos trabajando en mercados, ¿no? La idea no es ejecutar nuestro plan y lograr a nuestros objetivos, pero más bien crear una dinámica que crea acceso en sí mismo y así sustentar los impactos. Por favor, también tenemos otra pregunta alguna. ¿Se ofrecen sistemas híbridos incluidos en las soluciones de energía renovable? ¿Tienen experiencia con la combinación de la energía hidroeléctrica y la energía solar? Tenemos experiencia con híbridos de energía eléctrica y energía diésel, digamos una red fotovoltaica con un backup de diésel. Y tenemos experiencia con una integración de energía eólica. No tenemos experiencia con energía microhidráulica y fotovoltaica, ¿no? La experiencia, de hecho, siempre es que la energía, digamos, una mezcla de diferentes fuentes puede bajar los costos y aumentar la disponibilidad del sistema, pero que la tarifa siempre debe ser interesante para el operador, porque la energía fotovoltaica es más barata que la energía generada por el generador diésel, y si la tarifa no está rentable en ambos casos, el operador nunca va a prender el generador. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, que si se han planteado la idea de trabajar con energía eólica y biomasa dentro de sus proyectos. La pregunta es de Silvana. Ya para electrificación,
trabajamos con energía eólica en algunos pocos casos, porque pocos casos hay poca posibilidad de estandarización y porque siempre hay que hacer mediciones sobre el potencial eólico, y lo mismo es verdad para centrales micro hidráulicas. Pero centrales fotovoltaicas, por ejemplo, no necesitan un estudio caso por caso en cuanto al potencial de la fuente, ¿no? Por eso no hay tanto energía eólica. Biomasa no hay en cuanto a electrificación, pero es muy claramente en todo lo que es acceso a energía moderna para la cocción. Tenemos muchos proyectos que trabajan con cocinas mejoradas con biomasa sólida. Muchas gracias. Pedro, por favor, si me está escuchando, tenemos una pregunta de G. Vélez y es la siguiente. ¿Existe en el Perú una instancia de coordinación a nivel nacional, regional y local en el sector de la energía renovable que coordine las actividades del sector? A ver, en el Perú existe un centro de planeamiento estratégico, que es una institución de no mucho tiempo de creación, pero lamentablemente no se sienta en el Consejo de Ministros y todavía no se le toma en cuenta como opinión obligatoria en cualquier proyecto de inversión pública. En el sector de energía hay grupos de planeamiento que asesoran a la alta dirección, pero no existe uno específico en materia de energías renovables. Hay un mandato legal que obliga a sacar adelante un plan nacional de energías renovables. Esto tiene que cumplirse, está demorando, pero el Perú ha presentado, igual que la mayor parte de países, contribuciones nacionales, las llamadas INDCs, donde se plantea un 30% de reducción de emisiones al 2030. Y ello exige, como segunda política pública, aparte de el problema de cambio de uso de suelos y evitar la deforestación, está el tema de las energías renovables. El gran tema, o la gran cuestión, es que Naciones Unidas no le exige a los países el cómo. Solamente hay un gran esfuerzo para ayudar a la capacidad técnica de los países que no son desarrollados a mejorar sus posibilidades y sus oportunidades de adaptación. Pero es urgente construir el cómo vamos a cambiar la matriz energética, cómo trabajamos la parte política y la parte técnica de manera articulada, sostenida, cómo se hace más visible y más predecible el trabajo de los gobiernos. Hay un tremendo esfuerzo que hacer para devolverle a la política un signo de docencia y decencia. Estamos haciendo que la sociedad civil, y creo que con la cooperación alemana se está trabajando de manera concreta, porque empoderando a la sociedad civil le damos predictibilidad a la clase política, porque así hacemos que el ciudadano informado demande, exija y también observe cuando se quiere empezar la historia de nuevo con cada gobierno. Pero la pregunta concreta la respondo diciendo que no tenemos un sistema articulado de energías renovables, y eso forma parte de la carencia del Plan Nacional de Energías Renovables, que es un mandato, pero que ya los borradores sí están en discusión. Hay varios esfuerzos, lo que falta también es la decisión política que esperemos tome el nuevo gobierno que está próximo a ser elegido. Tenemos una pregunta. Quisiera, Pedro, si nos pudiera responder, porque se refiere más a la realidad de nuestra región de Latinoamérica. Siendo más rentable electrificar un pequeño centro urbano en comparación con electrificar casa por casa, mi pregunta es, ¿por qué el Estado es el único llamado a solucionar el problema? ¿Por qué no se pide a las comunidades que pongan de parte y se unan en una pequeña comunidad? ¿Por qué el Estado es el que tiene que recorrer todo el camino? ¿Por qué no encontrarse en un punto medio? Usted ya nos había dado una primera aproximación, pero por favor quisiera que abordemos nuevamente esta inquietud.
Sí, la pregunta es correcta. El Estado no debe hacerlo todo, no puede monopolizar las soluciones, ni tampoco ser terco en un enfoque centralista de tendido de líneas que ahora no resultan técnica ni económicamente viables para tanto pueblo aislado y disperso que tenemos en América Latina y en el caso peruano. Yo creo que el secreto del éxito está en soluciones mixtas, promover la participación privada, la sociedad civil organizada. Nosotros hemos conocido casos de hasta 4 fondos concursables. En ellos, por ejemplo, ha participado la GIZ, la cooperación alemana, que promueven el desarrollo de experiencias pilotos replicables, iniciativas que pueden ser un profesor universitario, una empresa privada, aliados con las comunidades, garantizando construcción de capacidades, formación de pequeñas empresas, identificando cuáles son los elementos que pueden hacer sostenible la instalación de esta energización, porque no es solamente llegar con la capacidad instalada, sino hacer que el actor social, que el poblador, que el recurso humano esté plenamente identificado con el cambio, con la oportunidad y lo sepa aprovechar, lo sepa desarrollar y así se consiga finalmente que mejoren las condiciones de vida respetando su forma de mirar el mundo, su cultura y que se sienta verdaderamente respaldado. Los estados son promotores, los estados son facilitadores, los estados deben hacer planeamiento, pero el esfuerzo es conjunto y hay ya muchísimas experiencias que muestran un camino de éxito, bombas de aguas solares, bombas de aguas eólicas, sistemas híbridos, temas que tienen que ver con la mejora de la educación, la mejora de las postas de salud. Es distinto, de acuerdo a la línea base, si las casitas están muy distanciadas unas de otras, no puede implementar un sistema central, una microred, necesita atender una solución hogar por hogar, en otros casos es diferente. También tomar muchísimo en cuenta la condición de disponibilidad de recursos de cada centro poblado y sacar un gran banco de información, una gran red que permita que las mejores prácticas que ya se han sacado adelante en América Latina, en cualquiera de nuestros países, pueda ser usada por el otro, y creo que eso va a permitir que se avance más rápido. No podemos pretender crear o inventar las cosas cuando ya existen. Lo que nos falta es esa red fuerte, vital, y sacar adelante el desarrollo humano en poblaciones aisladas. Muchas gracias, Pedro. Vamos a tratar de cerrar esta serie que es muy interesante. Tenemos muchos aportes de los asistentes, los cuales quiero agradecer. Y vamos a copiar también todas las preguntas en el casillero en Expertos en Red que va a corresponder al webinar del día de hoy. No quiero dejar pasar nuevamente la invitación para que sigan asistiendo a las sesiones que tenemos por delante. Son 16 en total y todas tienen la misma temática relacionada. Ahora, para terminar, quisiera preguntar primero que nos responda Gunnar y después Pedro, ¿cuáles son los principales cambios cualitativos provocados en la población que ha recibido el beneficio de los proyectos implementados? Gunnar, por favor. Bueno, es una pregunta muy interesante porque siempre nos preguntan sobre impactos cuantitativos, ¿no? Y los impactos que son difíciles a cuantificar a veces no tengo la impresión que no son tan importantes, aunque en la discusión, aunque para la población son muy interesantes. Me recuerdo muy bueno de un caso que ha sido en el Perú, donde la gente dijo, ellos tenían un sistema pico fotovoltaico y dijeron que es como si estuvieran en la ciudad. Era una expresión de un cierto orgullo y eso me ha dado mucha inspiración. Y otros impactos que vemos es una abertura
¿cómo se dice? Del espíritu, ¿no? Una posibilidad, que la gente entienda o que la gente tiene una idea de todo lo que es posible ahora, ¿no? Y eso para nosotros es muy motivador ver esto. Gracias. Pedro, adelante, por favor. Sí, bueno, cambios cualitativos, hay experiencias que son verdaderamente muy estimulantes, por ejemplo, en salud, encontrar un pueblo aislado que cuando la persona se enfermaba solo le quedaba echarse en su cama y esperar que ocurra. Y cómo el hecho de que gracias a un sistema solar fotovoltaico se pueda tener un pequeño sistema que congele, que preserve medicamentos y vacunas, como el antibiótico, como la medicina, puede hacer que esta persona no espere la muerte, sino más bien salga adelante y recupere la salud y vea que es factible seguir adelante en la vida, que no tiene que resignarse a lo que ocurra por falta de una atención oportuna o por falta de esa energía que vaya de la mano con la medicina. En el caso de la educación, ver a un niño de 8 años que vive a 3.800 metros sobre el nivel del mar, con su carita quemada por el sol, mostrarnos que puede manejar un programa multimedia en una laptop alimentada por unas horas por un panel solar, uno se da cuenta de las oportunidades maravillosas que se logran. Ese niño maneja mejor la laptop que el que habla. Entonces, si esa oportunidad se desarrolla, ese niño puede llegar muy lejos. O en el caso de los usos productivos, comprobar cómo distintos productos de pan llevar empiezan a mejorar gracias al uso más eficiente de los recursos disponibles o de la tecnología limpia. El caso de San Jerónimo en el Cusco, cómo puede evitarse que se quemen llantas como combustible, que la familia entera se formalice, que empiece a obtener mejores ingresos con una chimenea, con una gradual automatización a la hora de fabricar ladrillos de manera artesanal. Ese cambio, verlo sin que de por medio haya existido regalo alguno, sino simplemente por un proceso paciente de capacitación a las personas hasta que llega un momento que ellos mismos hacen el esfuerzo, y esa es una forma de cooperación técnica que he constatado en San Jerónimo, en el Cusco, que le cambia la vida a las personas. Es decir, el cambio cualitativo nos da muchísimas sorpresas, y a nosotros que en una u otra medida estamos siendo testigos y partícipes de este proceso, nos demuestra que estamos en el camino correcto. Muchas gracias, Pedro. Vemos que los impactos tanto cuantitativos como cualitativos de la provisión de servicios energéticos básicos a las poblaciones rurales es de gran impacto. Y también queremos recalcar la importancia de compartir estas experiencias a través de las diversas plataformas que manejamos hoy en América Latina. Pero el primer paso, y obedeciendo a una observación del doctor Melio Sáenz, sería en ponernos de acuerdo en la terminología utilizada, ya que transferir tecnología no es lo mismo que la instalación de equipos. Y con respecto a esto también nos hace un llamado el doctor Sáenz a que deberíamos optar por una mayor difusión del adecuado uso de la terminología en energía. Les agradezco muchísimo, Pedro y Gunnar, a ENDEF GIZ, por la participación activa y también por la organización de este primer webinar. Les invito nuevamente a participar, nos quedan 15 sesiones por delante. Por favor, inscríbanse y realicen la conexión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.